Entramos entonces a anatomía, anatomía del sistema urinario. Cuando entramos en anatomía hablamos siempre, ustedes están, como estamos hablando, ustedes están a eslabones de salir de la universidad. Esta definición evidentemente es muy, muy extensa, pero lo que quiero también enfatizar es que es importante de que ustedes ya sepan, tienen un conocimiento ya para poder, por lo menos poder definir, hacer una definición de un caso, hacer una definición de una nomenclatura, hacer una definición de una patología, de qué se trata. ¿Ok? Entonces, hay definiciones que suelo pedir en los exámenes. Los exámenes otra vez vuelven a ser abiertas, preguntas abiertas y cerradas, y hay situaciones en las cuales tienen que describir. Entonces, hablando de definición específicamente y principalmente de una confección de una definición, tienen que saber, por lo menos tienen que intentar hacer una definición ya acorde al grado de conocimiento de ustedes. Ustedes están en cuarto año ya de, de medicina y tienen que hacer por lo menos una definición convincente, o por lo menos tratar de poner todo lo que es importante dentro de una definición. Como varias clases vamos a tener definiciones y quiero que tengan en cuenta eso, ¿ok? Entonces definimos el sistema urinario como el sistema es un conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. Básicamente están constituidos por 2 riñones. Allá vamos a hablar un poco de la constitución de todo el sistema urinario. 2 riñones, órganos densos, productores de orina, en los que surgen sendas, la pelis renal. Las pelis renales como con un ancho conducto excretor que al estrecharse se denomina uréter. ¿Ok? Son conductos que llevan la orina. A través de ambos uréteres la orina alcanza la vejiga urinaria, donde se acumula finalmente a través de un único conducto, la uretra. La orina se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo. Es una definición bien, para qué sirve, cómo está constituido y más o menos cómo es la mecánica del sistema urinario. ¿Ok? Aquí vemos un gráfico donde muestran todos los órganos que hacen parte del sistema urinario, principalmente sus partes más importantes. Dentro vemos el riñón, pelvis renal, el uréter, vamos a hablar de cada uno de ellos, la vejiga y la uretra. Estamos hablando evidentemente de una silueta femenina. Como verán aquí, dentro de lo que corresponde, lo que hablamos principalmente de forma topográfica, no funcional. Hablamos de una pequeña estructura que tenemos en la región caudal o en el polo superior renal, que son las suprarrenales, ¿ok? La adrenal o las suprarrenales no hacen parte, evidentemente, de la función específica de las vías urinarias directamente, ¿verdad? Pero quisiera yo empezar esta clase de anatomía hablando un poquito sobre las glándulas suprarrenales, porque tiene una relación, un contacto directo con el riñón, que es el órgano, por decir así, el órgano más importante dentro del sistema urinario. Dentro del sistema urinario del tracto superior, sin lugar a duda, y tiene una relación íntima, principalmente cuando vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, algún diagnóstico de imágenes. Tenemos que tener un poquito esa relación de las suprarrenales con el riñón. Las suprarrenales están en el polo superior renal, en ambos lados, encerrados dentro de la fascia de Gerota, que es una fascia perirrenal. ¿Recuerdan ustedes lo que era la fascia de Gerota? ¿Alguien recuerda? ¿No recuerda? La fascia de Gerota es una especie de cápsula, una especie de una camada formada principalmente por tejido adiposo. Tejido adiposo, y sirve como una protección
una protección totalmente del plano renal y suprarrenal. Esto está dentro de la fascia yerota. Las glándulas suprarrenales están dentro de la fascia yerota. El peso aproximado y la forma de cada suprarrenal es aproximadamente 5 gramos, son muy pequeños, sin embargo tiene una función sumamente importante desde el punto de vista hormonal, específicamente por la producción de las catecolaminas, ¿verdad? De las catecolaminas, específicamente cortisol, son muy importantes específicamente. Del lado derecho tiene una forma más triangular, del lado izquierdo un poco redondeada, media luna. Estos datos son muy importantes cuando vamos a hacer un estudio principalmente contrastado y queremos ver el polo superior o también identificar la suprarrenal. El que no está adentrado a esta estructura o no tiene un conocimiento específico del sistema urinario, muchas veces no sabe identificar en las imágenes. No es tan fácil para el que no tiene experiencia o conocimiento, no tiene una cierta experiencia en la parte de imágenes, identificar la suprarrenal. Integrada por una corteza, la hipófisis y la médula de tejido cromafín, que son las divisiones de la adrenal, y cada una de ellas tienen una, una funcionalidad. Las relaciones de la derecha se encuentra, las relaciones muy importantes de derecha se encuentra entre el hígado y la vena cava izquierda, y la vena cava, entre el hígado y la vena cava, del lado derecho, y del lado izquierdo está cerca de la aorta y cubierta en su superficie inferior por el páncreas. Cuando vamos a hacer un abordaje de un tumor de adrenal, por ejemplo, un feocromocitoma, que corresponde a urología, eso corresponde a urología, tratamiento principalmente de un abordaje quirúrgico, corresponde al urólogo o a la urología. Tenemos que tener en cuenta estas relaciones, no lesionar el hígado del lado derecho y también tener principalmente una delimitación y también una limitación bien presente, principalmente de forma central, un poco más medial y central cuando estamos hablando de su relación con la vena cava. Del lado izquierdo, la aorta más medial y también cubierta principalmente en el extremo craneal, está en relación directa con el páncreas, la cola del páncreas, y también principalmente con los vasos esplénicos, que faltaron mencionar aquí, pero son muy importantes, los vasos esplénicos, porque se pueden lesionar muchas veces los vasos esplénicos. La irrigación está por 3 arterias, por 3 ramas: la frénica, la aorta, las ramas de la frénica, de la aorta y de la renal. Estas arterias, estas ramas de la adrenal, tienen un alto flujo sanguíneo y sangran bastante. Entonces, en una adrenalectomía, retirada de la adrenal, hay que tener una buena ligadura o un buen clampeamiento de estas arterias para evitar un sangrado importante por el alto flujo, la alta presión sanguínea directamente de la frénica, la aorta y la renal. En su irrigación venosa está dada por la cava, por la vena suprarrenal izquierda, que termina en la vena renal izquierda. Eso vamos a hablar un poquito más adelante, principalmente de unas diferencias anatómicas relacionadas de un lado del lado izquierdo con el lado contralateral. Entrando específicamente ya en los órganos más importantes del tracto superior, el tracto urinario superior, hablamos de los riñones, que están situados en el abdomen, en ambos lados de las regiones dorsolumbares, de la columna vertebral, aproximadamente entre la duodécima vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo, debido a la presencia del hígado. ¿Recuerdan de eso? Recuerdan de eso, que el derecho está un poco más descendido en relación a a la relación topográfica del izquierdo. Eso veremos en la embriología, que todo el sistema urinario se desarrolla
en la pelvis, o se desarrollan, por decir así, en el bajo, en el abdomen bajo, y luego eso va ascendiendo y ocupando sus posiciones, su ubicación habitual. Vamos a hablar específicamente en el desarrollo embrionario, vamos a hablar en el desarrollo del sistema urinario. El riñón derecho, y otra vez las relaciones, está relacionado con la vena cava inferior en su porción medial. La segunda porción del duodeno en su porción, en su cara principalmente cráneo medial, hígado, cráneo lateral, ángulo hepático del colon, cráneo medial, y los dos últimos traveses de peritoneo, principalmente porque son órganos intraperitoneales o retroperitoneales, los riñones. ¿Qué les parece? ¿Recuerdan si eran intraperitoneales o retroperitoneales? Retroperitoneales, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, y el riñón izquierdo tenemos una relación con la arteria aorta abdominal en sentido principalmente medial, el estómago en un sentido craneal medial, el páncreas en un sentido craneal y el ángulo esplénico del colon en el sentido craneal lateral junto con el vaso que está en sentido craneal lateral. Son las relaciones más que tenemos que tener en cuenta en un abordaje, que tenemos que tener en cuenta en nuestros métodos auxiliares diagnósticos, una tomografía contrastada cuando queremos ver la silueta renal, qué relaciones, un tumor renal que está comprometiendo, está abarcando, sale por fuera de la cápsula hierota, está comprometiendo órganos vecinos, tiene una linfadenomegalia, linfáticos aumentados de tamaño, esos linfáticos están comprometiendo la aorta, están muy pegados a la cava. ¿Cómo están eso? Eso es muy importante, la relación es muy importante. Y hay veces que cuando tenemos una anatomía alterada, ¿cómo vamos a encontrar nuestras estructuras, principalmente la estructura que queremos abordar o queremos diagnosticar o queremos funcionar o queremos principalmente hacer algún gesto técnico, diagnóstico? Tenemos que tener en cuenta nuestras relaciones, ¿ok? Si es que hay alguna alteración, tenemos que ubicarnos principalmente en anatomía, tenemos que ubicarnos con nuestras relaciones, ¿ok? Y eso vamos a ver a lo largo de esta clase, que hay relaciones que nos ubican y que nos dan principalmente una mayor precisión de dónde estamos cuando realmente nos sentimos o encontramos una situación un poco dificultosa en la orientación. La inervación de los riñones, inervación y vascularización de los riñones está dada por el precedente del plexo celíaco. Se compone por ramas, disculpa, aquí hay unas alteraciones, hay unos errores ortográficos, principalmente aquí hay una superposición de la misma frase. Se compone de ramas adrenérgicas y colinérgicas que pueden ser mielínicas o mielínicas. Van a leer en diferentes bibliografías que principalmente la inervación y la irrigación de los riñones se dan de diferentes formas. Van a leer que se pueden dar por el vago, van a leer que se pueden dar también por ramas de la mesentérica, vamos a tener en cuenta, bueno, eso haciendo un paneo general y principalmente tomando nuestras literaturas de base, vamos a tomar el plexo celíaco como la principal procedencia de nuestra inervación y también principalmente de nuestra inervación de los riñones. Vamos a tomar el plexo celíaco, porque después es una pregunta que caiga en el examen y bueno, el doctor dijo esto, aquello, vamos a tomar el plexo celíaco. Vuelvo a mencionar eso. Las arterias, principalmente la irrigación está dando por las arterias renales, derecha e izquierda son ramas de la aorta abdominal, en la cual se origina a nivel de la primera vértebra lumbar. Recuérdense ese dato, primera vértebra lumbar. Una puede estar un poquito más elevada que la otra, principalmente la izquierda que la derecha, pero normalmente se toma como referencia la primera vértebra lumbar.
Eso nos sirve también otra vez para ubicación topográfica, para ubicación, por ejemplo, en un estudio de imágenes contrastados, en el cual buscamos la arteria para identificar la arteria de otras estructuras que no tengamos tanta facilidad en diagnosticar, para encontrar el hilio renal. Esos datos son sumamente importantes teniendo en cuenta principalmente la altura medida por la columna lumbar. ¿Ok? El drenaje linfático de los riñones aparecen en el intersticio específicamente cortical, paralelos siempre. Los linfáticos están siempre paralelos a los trayectos sanguíneos y abandonan el riñón por el hilio renal. El hilio renal está formado por la arteria, la vena y la pelvis renal. ¿Por qué es importante este dato que abandona por el hilio renal? Como acompañan siempre los vasos sanguíneos, ¿qué puede ocurrir en un paciente específicamente que tiene un cáncer? Un cáncer vamos a hablar de un tumor renal, y un tumor renal avanzado. Este cáncer puede generar aumento del tamaño de los linfáticos, pueden comprometer linfáticos. Entonces estos linfáticos pueden crecer tanto que pueden muchas veces comprimir, dependiendo de las características del linfático, ¿verdad? Comprimir el hilio renal. Hay una compresión, puede haber una compresión de la arteria, puede haber una compresión venosa, una dificultad hasta de la eliminación de la orina, una compresión de la pelvis. Se pueden dar situaciones dependiendo del cuadro. Entonces, ejemplificamos eso, la importancia muchas veces la ubicación de los linfáticos teniendo su salida a nivel del ilio, ¿verdad? Esto es un modo más de una curiosidad y principalmente no es un tema de examen, evidentemente. Hasta hoy en día hay muchos anatomistas que todavía siguen trabajando en diferentes partes del cuerpo. O sea, trabajando, yo te digo, investigando. Hay anatomistas hasta hoy en día que hay situaciones en las cuales principalmente desde el punto de vista anatómico no están resueltas o no están muy bien resueltas. Y uno de los puntos principales es que principalmente dentro del sistema urinario, traigo como una curiosidad esto, dentro del sistema urinario se cree principalmente que dentro de la médula, recuerdan que dentro del riñón estamos divididos por una porción tanto cortical como medular. Y en la región, en la porción medular, se cree que no hay circulación linfática. Eso es un punto que todavía se menciona mucho en diferentes anatomistas. Se cree principalmente, no tienen una explicación lógica, hay muchas especulaciones, por decir así, pero ninguna comprobación científica de que se cree específicamente que no hay una circulación linfática y eso intentan explicar un poquito por qué se da. Pero es una curiosidad nada más. Siguiendo con las vías urinarias y hablando ya de estructuras intrarrenales, cálices, pelvis renal, los cálices mayores. Vamos a hablar un poquito, yo tengo una ilustración más adelante. Los cálices mayores, normalmente en un número de 2 a 3, esto según el libro de Smith and Nagó, pueden ser muchos más. Hay riñones que tienen 4 a 5 cálices mayores. Conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. Entonces, una filtración a nivel de la corteza, eliminación cálices mayores, cálices menores, pelvis renal. Los cálices menores son unas estructuras más visibles, macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal, y se menciona también en la literatura que pueden haber una variación del número de cálices menores. Se habla en una proporción desde 12 a 38, 42 cálices menores, dependiendo de la contextura anatómica del individuo. Y aquí vemos un corte coronal del riñón. Vemos principalmente una estructura piramidal, que son los cálices mayores, ¿verdad? Estructura piramidal. Dentro de los cálices mayores vemos otra vez que hay vemos un corte más microscópico donde se pueden constatar
las nefronas, que son las unidades principalmente vestigiales que hacen parte de la filtración glomerular, dentro de la corteza renal, ¿verdad? Las columnas renales, la división de las columnas de la pelvis y los cálices menores que estamos viendo principalmente. Vemos los cálices menores bien próximos, principalmente bien próximos a la pelvis dentro de su filtración. Aquí vemos un corte del córtex, posteriormente vemos un corte principalmente a nivel medular. Las papilas renales, aquí vemos estructuras muy importantes del ilio, la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Dentro de una situación principalmente anatómica, hablando en sentido craneal a caudal, tenemos siempre una ubicación en la gran mayoría, pueden haber variantes anatómicas, pero en la gran mayoría de la anatomía se ven que siempre se ve en la gran mayoría que la arteria renal está en un sentido más más craneal en relación a la vena y a la pelvis. Entonces sería de sentido craneal caudal, arteria, vena y pelvis. ¿Ok? En un sentido más bien medial a lateral, se ve mucho más anteriorizada la vena, la arteria y luego la pelvis. ¿Ok? Eso ya hablando ya de su salida y principalmente su desembocadura posteriormente tanto a la vena renal, de la vena renal a la vena cava, como también de la arteria renal a la aorta. ¿Ok? Son situaciones anatómicas importantes, principalmente para nuestra ubicación cuando vamos a hacer un abordaje. Cuando vamos a hacer un abordaje quirúrgico a nivel renal, específicamente, es muy importante identificar el ilio o estructuras que nos lleven al ilio renal. Un paciente que tiene vamos a poner un tumor renal, o un paciente que tiene un cálculo en la pelvis, un cálculo en la pelvis renal, un cálculo renal en la pelvis. Primero, no vamos a entrar en el abdomen y encontrar directamente el riñón. Vamos a tener, es un órgano retroperitoneo, vamos a entrar evidentemente en retroperitoneo, ¿verdad? Retroperitoneo. Tenemos la fascia hierota, tenemos que principalmente disecar toda la fascia hierota y encontrar principalmente estructuras de la pelvis, principalmente el ilio. No es tan sencillo muchas veces encontrar el uréter. El uréter sería el uréter para poder encontrar el ilio, encontrar la pelvis renal. Muchas veces tenemos que encontramos en el polo inferior, voy a mostrar una ilustración más adelante, tanto el uréter como también la arteria o la vena gonadal. La vena gonadal es la vena suprarrenal, que también sirve como orientador. Les voy a mostrar un poquito más adelante eso. Estructuras ya extrarrenales, salimos a la pelvis renal de cada riñón, que se continúa con el uréter correspondiente. Estos son los finos conductos de músculo membranoso que tienen un diámetro entre 4 a 7 milímetros, de 4 a 7 milímetros. Son estructuras retroperitoneales, recordar siempre eso, que terminan en la base de la vejiga dibujando un trayecto entre 25 a 30 centímetros con una porción principalmente, si dividimos en dos porciones, abdominal y otra pelviana, del trayecto, ureteral. Entonces el ureter es un conducto largo, fino, que se extiende desde la pelvis renal. Recuerdan, desde la pelvis renal se origina el uréter. Está más o menos a la altura de la primera y de la segunda vértebra lumbar. Recuerda que esa era la altura también de la salida de la arteria o la vena renal. ¿Recuerdan? Tengan en cuenta esos puntos, son importantes, principalmente para la ubicación. La arteria, profe. ¿Cómo? Las arterias renales. De la arteria renal, exactamente. Entonces, hasta la vejiga está urinaria, entonces ubicada en la pelvis menor. El uréter se dirige de forma verticalmente caudal
llega a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca común, penetra en la pelvis menor dirigiéndose oblicuamente caudal, anteromedial al fondo de la vejiga urinaria. Es muy extenso, ¿verdad? Entonces, lo que sigue hace un trayecto sentido caudal, mide aproximadamente entre 25 a 30 centímetros en una persona de un promedio de 1.7, 1.70, 1.7 metros, o sea, 1.7 centímetros de altura. Se bifurca, o sea, pasa la bifurcación de la arteria ilíaca común y penetra en la pelvis renal, principalmente en la forma anteromedial, en el fondo de la vejiga, en el fondo de la vejiga urinaria. Y este es un slide muy importante. Este es un slide muy importante que quiero que presten mucha atención y es un punto de relevancia, hablando específicamente de litiasis, que es una patología, una afección muy frecuente en las vías urinarias. Los puntos de estrechamiento del uréter. Fíjense que yo he hablado de que el uréter tiene un promedio, tiene un diámetro entre 4 a 7 milímetros. Y como vemos, cómo se impactan, no sé si ya habrán leído algún informe de cálculos que se impactan en el uréter y tienen un diámetro de 1 milímetro, 2 milímetros, y está impactado y causando cólico renal. Evidentemente que hay muchas respuestas para eso, pero el punto principal está en estos puntos de estrechamiento. Estos son los puntos donde tenemos como referencia específicamente que pueden estar anclados o que pueden quedar obstruidos los cálculos, o que pueden quedar parados o varados en el trayecto, en el descenso ureteral de los cálculos renales. ¿Por qué? Porque son puntos donde se estrechan de forma natural el uréter. El primer punto es la unión uretero-pélvica. Unión uretero-pélvica, la unión de la pelvis con el uréter, donde inicia el uréter. Hay puntos de estrechamiento, un punto de estrechamiento natural. Luego hay un punto en el entrecruzamiento, principalmente al cruzar la arteria ilíaca externa, o la línea terminal de la pelvis. Aquí termina, es una línea imaginaria que se pone como de referencia, que inicia principalmente la pelvis, ¿verdad? Y cuando también atraviesa la pared de la vejiga. Recuérdense que ese uréter desciende y tiene que penetrar la pared de la vejiga. Eso tiene una tunelización, causando una tunelización. Hay una tunelización del uréter, y ese uréter va a salir por dentro de la pared o la mucosa de la pared posterior de la vejiga para su desembocadura o la formación del meato urinario, ¿verdad? El meato urinario. Entonces, estos tres puntos son muy importantes. Y otra vez le digo, son puntos donde normalmente hacemos una tomografía y vemos que la piedra o el cálculo está impactado en uno de estos tres lugares. Sirve para un pronóstico del paciente, sirve para una referencia prognóstica, lógico, con otros factores que se deben tener en cuenta, pero la altura de donde queda impactado el cálculo tiene que ver con el pronóstico, principalmente de una expulsión, una eliminación espontánea de los cálculos urinarios. ¿Ok? Entonces este punto es muy importante. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el uréter está inervado por nervios de la porción abdominal, o sea que se dan por varios plexos y se dan principalmente de forma segmentaria o por porciones. Ramas de la renal, de la aorta abdominal y también en su porción más inferior por el hipogastrio superior. La irrigación se da por diferentes ramas también en sus diferentes porciones. Hay una porción superior que está más relacionada con ramas de la arteria renal. La porción media que está relacionada con arterias gonadales, que también consideradas testiculares
u ováricas en las mujeres, ¿verdad? Y la ilíaca común y hasta la aorta abdominal pueden tener ramas que están irrigando la porción media. La porción inferior está más relacionada con arterias, la arteria especialmente el mayor aflujo de la arteria vesical inferior y en las mujeres la uterina. ¿Cómo podemos dividir esas porciones? Hablamos de una porción superior, superior, media, inferior. De una forma más, por decir, más organizada, una forma más, una clasificación más bien dictada, podemos hablar, o sea, podemos utilizar estas denominaciones como porciones de delimitación de las diferentes porciones del uréter. Y podemos utilizar la clasificación de abdominal, pélvica e intramural. Abdominal en el trecho más superior, pélvica ya llegando al entrecruzamiento de las ilíacas y de la ilíaca principalmente externa, y la intramural que corresponde ya a su inserción a nivel de la vejiga. O también podemos mencionar una clasificación en abdominal, lumbar y sacroiliaca, considerando principalmente las alturas, la altura topográfica o la altura principalmente teniendo como referencia a la columna, ¿ok? A la columna. Entonces, aquí abdominal, lumbar y sacroiliaca serían lo mismo que abdominal, pélvica o intramural. Esto puede ser una pregunta de examen y es una clasificación que si sabemos utilizar principalmente cuando vamos escribiendo alguna técnica o vamos escribiendo principalmente alguna técnica radiológica o una técnica de imagen y utilizamos estas clasificaciones, evidentemente demuestra que tenemos un cierto conocimiento de la ubicación o principalmente de segmentos ureterales. Entramos en la vejiga. Aquí falta un slide, evidentemente, que yo ayer me percaté en la primera clase del otro grupo, pero sí dar un poquito de énfasis a lo que es la vejiga. Entramos en una división, si dividimos el sistema urinario en superior e inferior, entramos en el tramo inferior, ya que sería la vejiga y la uretra. Tramo superior, riñón, pelvis y uréter. Si dividimos va una clase que vamos a tener de éstasis y obstrucción de las vías urinarias. Ahí dividimos en tres segmentos las vías urinarias y dejamos las vías urinarias superiores, riñón, pelvis y uréter, media la vejiga, inferior todo lo que es infravesical, la uretra en las mujeres y en el hombre próstata y uretra, ¿ok? Entonces, la vejiga hace parte de las vías urinarias inferiores o medias, ¿ok? Es un órgano sumamente importante en la evacuación de la orina. Es un reservorio importante de orina, reservorio muy importante de orina. Tiene una característica anatómica que principalmente está formada por tres capas, una mucosa, submucosa y una muscular. Tiene un músculo sumamente potente que desempeña la función de prácticamente una motobomba dentro del sistema urinario que contempla y es de suma importancia la función que desempeña el músculo detrusor. El músculo detrusor es el músculo que hace parte de las paredes de la vejiga. Esta vejiga, este órgano está vascularizado y nervado por las arterias ilíacas internas, la arteria vesical superior, que es la más importante, la rectal media y ramas también de la obturatriz, ¿ok? Esto es haciendo un poquito de retroalimentación de todo lo que dijimos anteriormente del punto de vista, principalmente arterial. Aquí vemos riñones,
las arterias renales desembocando en la aorta. Vemos las ilíacas, principalmente la bifurcación de las ilíacas, y ven el entrecruzamiento con el uréter. Bien vascularizado también el uréter. Vean que tiene una vascularización que lo acompaña, ¿verdad? Una vascularización que lo acompaña. Vemos también las arterias testiculares, o también las arterias consideradas las arterias ováricas, o también gonadales, consideradas gonadales. Vemos la vejiga, es la desembocadura principalmente anteromedial, y vamos a ver un corte más adelante. Vemos los diferentes puntos de estrechamiento. Aquí citamos los diferentes puntos de estrechamiento del uréter. La unión pielo-ureteral, entrecruzamiento de las ilíacas, y principalmente en la entrada del uréter en la vejiga. Este sistema urinario específico, un gráfico tanto arterial como venoso, es del libro de Smith Tanago, muy ilustrativo y muy importante. Quiero resaltar un dato anatómico que es de suma importancia, principalmente para los cirujanos que entramos a hacer un abordaje principalmente de la silueta renal. Como verán, aquí tenemos una vena espermática u ovárica, que es considerada también la vena gonadal. La vena gonadal del lado izquierdo desemboca directamente en la vena renal. Sin embargo, la vena gonadal, o la vena espermática o ovárica del lado derecho, desemboca directamente en la cava. ¿Ok? Cuando nosotros nos encontramos, principalmente no estamos encontrando o no estamos ubicándonos en qué parte del riñón estamos trabajando, estamos buscando el ilio, intentamos buscar la vena gonadal, o también intentamos buscar del lado izquierdo principalmente el uréter. Cuando lo encontramos principalmente más expuesto, siempre tenemos una referencia de que estamos cerca del polo inferior del riñón. Entonces, eso nos da una orientación de que estamos un poquito distantes todavía de la pelvis, del ilio renal, y principalmente si tenemos que abordar, hacer una nefrectomía parcial, donde tenemos que hacer un clampeamiento temporal de la arteria y la vena. En ese caso, sí que tenemos que todavía, o podemos también seguir la vena gonadal para llegar al ilio, llegar a la vena renal. ¿Entendieron más o menos lo que les estoy diciendo, las relaciones que voy mencionando y la importancia de nuestro conocimiento anatómico? ¿Entienden un poquito? Sí. Sí. Bueno, seguimos. Vejiga, relación de la vejiga. La vejiga, hablamos todas las características de la vejiga y su relación. El lecho vesical hay unas estructuras que están principalmente en contacto directo con la vejiga. Aquí vemos que hay un tabique. Esto es la vejiga, sería la vejiga, el recto. ¿Ok? Hay un tabique que separa el recto de la vejiga, que es el tabique recto vesical en el hombre. Es un tabique de suma importancia, y principalmente en nuestra relación cuando hablamos de un examen tanto vesical como también prostático. Ahí resaltamos la importancia del tacto rectal y la comunicación o la relación del recto con estructuras tan importantes como la próstata y también la vejiga. Aquí vemos que podemos hacer un examen tanto de la vejiga, podemos hacer un examen manual, solamente en la región suprapúbica, o bimanual, haciendo una compresión, haciendo un examen tanto abdominal como también rectal de forma bimanual. De la misma forma ocurre en la mujer, donde principalmente el fondo de la vejiga está en contacto con la vagina, principalmente con el trecho superior de la vagina, y también podemos hacer un examen bimanual, tanto una compresión suprapúbica como también un examen genital, por medio genital, hacer un examen de forma bimanual. Eso lo voy a mostrar en los exámenes físicos cuando tengamos en la tercera clase. ¿Ok?
Estas fibras, solamente a mencionar un poquito que hacen parte un poco de la embriología, las fibras de las paredes de la vejiga forman el esfínter interno de la uretra. El esfínter interno de la uretra, esto sería más o menos a esta altura, más o menos a esta altura, y voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Cómo se da, cómo se desencadena el reflejo de la micción o el simple acto de la micción? Hay un mayor volumen de orina que desencadena el llamado reflejo de la micción. En este arco reflejo hay una distensión, se distienden las paredes vesicales. Esto estimula presos receptores que captan y propagan esa señal con el estiramiento de esas fibras nerviosas que alcanzan el centro medular de la micción, situados entre S2 y S3. Muy importante tener en cuenta siempre esta altura a nivel sacro. Toda lesión a nivel sacral, principalmente a partir de S1, S2, S3, puede tener un comprometimiento vesical. Y ahí, por ejemplo, un accidente de tráfico con una lesión sacral o principalmente medular sacral, el paciente queda ya con una vejiga átona o muchas veces con una hipotonía, a veces que puede recuperar, en su gran mayoría no la recupera. Entonces, están relacionadas directamente con la inervación de la vejiga. En la médula espinal, el lumbosacra, a partir de aquí las fibras parasimpáticas va hasta el centro, llega hasta arriba, vuelve otra vez con las fibras parasimpáticas que conducen la respuesta motora hasta la vejiga, provocando una contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter. O sea que hay un efecto sincrónico. La vejiga se contrae, el músculo detrusor se contrae, el esfínter se relaja, tanto el esfínter interno como el esfínter externo, para que se pueda iniciar la micción. Al mismo tiempo, el centro de la micción inhibe las motoneuronas somáticas con el centro de la corteza cerebral que inerva el esfínter uretral externo, y así se produce la micción. Cuando el músculo vesical se contrae, los esfínteres internos y externos se relajan. Entonces, parece tan sencillo esto. Se manda una señal, hay un estímulo a nivel de las paredes vesicales, se manda la señal, luego rebota, pasa otra vez al parasimpático, envía la señal a la musculatura detrusora, contrae, el esfínter relaja, interno y externo relaja hacia la micción. Eso se hace en milésimas de segundo. El cuerpo humano es una caja perfecta, es una máquina perfecta. ¿Qué ocurre? A ver, una pregunta. ¿Qué ocurre si esto no es sincrónico? ¿Qué puede ocurrir con el paciente? ¿Qué puede ocurrir con esta persona? Si si hay una asincronía entre la contracción del detrusor y la apertura o la relajación de los esfínteres. Es una pregunta para ustedes. ¿No le escuché, doctor? No sé. No escuché. Disculpe, me salió entrecortado. Retenção urinária, no sé. Muy bien, muy bien. Una retención urinaria puede ocurrir. Y puede ocurrir el antagonismo de eso. ¿Qué puede ocurrir si no hay una retención? ¿Cuál es el antagonismo de la retención urinaria? Continência. Una incontinencia urinaria. Perfecto. Ahí está. Y eso vamos a ver en incontinencia urinaria. Entonces, puede haber una retención, puede haber un fallo, el esfínter no abre y puede haber una retención urinaria por un proceso. Eso vamos a hablar de un proceso ya, por decir así, por una alteración neurológica, proceso, alteración de transmisión a nivel del parasimpático. Bueno, eso se da con mayor frecuencia por procesos obstructivos infravesicales en los hombres que se dan en el prostatismo, ¿verdad? Pero la incontinencia urinaria ahí es una característica muy frecuente, que pueden haber una hiperactividad involuntaria del músculo detrusor, y eso genera una sincronía entre el esfínter y hay escapes urinarios. ¿Ok? Muy interesante. Aquí vemos un corte coronal de la vejiga, vemos las paredes de la vejiga, detrusor, submucosa y mucosa. Vemos una estructura muy importante. Vean la túnel, esto es el uréter, se tuneliza y tenemos por decir así, una desembocadura en el meato que forma el uréter, el meato ureteral. Esto hace parte del trígono vesical.
del trígono vesical con el cuello vesical. Es un punto anatómico muy importante para diferentes patologías, diferentes afecciones. Vamos a citarlos en varias patologías muy importantes. Esto evidentemente aquí tenemos el esfínter, aproximadamente aquí tenemos un esfínter interno y por aquí tenemos el esfínter externo. Esto es un paciente masculino, evidentemente. Paciente es una silueta masculina. Vemos la próstata, la uretra prostática. En su cara posterior, las relaciones principalmente en las vesículas seminales, los deferentes, los conductos deferentes, que están principalmente relacionados con la pared posterior de la vejiga. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entramos específicamente en el extremo más distal, que serían la uretra masculina y la femenina. La uretra masculina tiene una longitud aproximadamente de 20 a 25 centímetros en un promedio de un hombre entre 1,70 m o 1,80 m. ¿Ok? Está dividido en una uretra prostática, membranosa y esponjosa. La prostática tiene un segmento de 3 a 4 centímetros de longitud y un diámetro de un centímetro, y que atraviesa específicamente la próstata. La uretra membranosa de aproximadamente 1 centímetro de longitud varía un poquito, 1 a 3 centímetros, atraviesa la mucosa, el músculo transverso profundo del periné, justamente la región perineal. Para el abordaje de la uretra posterior sería esto, y el esfínter voluntario del conducto. Esto vamos a hablar específicamente cuando hablemos otra vez de afecciones de la uretra, ¿verdad? Y la uretra esponjosa en el hombre, que es el segmento más largo, o por decir extenso, que se dispone a lo largo del cuerpo esponjoso del pene y hasta el meato uretral. ¿Qué características tiene la uretra masculina? La uretra femenina mide de 3 a 4 centímetros. De 3 a 4 centímetros, si bien tienen características similares, y también tienen una diferencia. La uretra masculina es considerada una uretra urogenital. ¿En qué sentido? Se da lugar a la salida tanto del semen, esperma y secreciones glandulares, como también de la orina. Sin embargo, la uretra femenina es específicamente urinaria. ¿Ok? Esa es una diferencia que se tiene. ¿Y qué condiciona eso principalmente? En el hombre, vamos a hablar después de la función de la próstata, evidentemente, pero la uretra desempeña tiene como función, tiene una funcionalidad, o principalmente una función, también como una barrera no bacteriostática, sino también que impide el ascenso de ciertas bacterias para colonizar principalmente el tracto urinario inferior, ya sea por su longitud y también por la segregación de estas secreciones glandulares, que muchas veces impiden ese ascenso. ¿Ok? No son bacteriostáticos, o sea que no es que matan a las bacterias, a los gérmenes, ¿ok? Pero sí que sirven como una barrera. La irrigación de la uretra masculina está dada por ramas de las prostáticas y las arterias vesicales inferiores y medias, ¿ok? Aquí tenemos una ilustración rápida de la uretra, el trígono vesical, anillo uretral. Aquí tanto el segmento, la porción prostática, la membranosa, y la peniana cavernosa, la cavernosa o peniana o cavernosa, que van a ver que es la más extensa. La femenina, había citado anteriormente, es solamente urinaria en relación con su relación, comparando con la uretra masculina. Tiene un diámetro, un largo de 3 a 4 centímetros, se dirige desde la vagina hasta la desembocadura en el orificio de desembocadura en el exterior por el meato uretral. Está situada en la vulva. El meato específicamente está situado en la vulva, a unos 2 centímetros por detrás del clítoris, y su irrigación está dada por la uretra femenina, está dada principalmente por ramas de la pudenda interna y también de la vaginal. Este dato de que el meato está ubicado en la vulva
y a unos 2 centímetros por detrás del clítoris, es un dato sumamente importante, otra vez hablando de relaciones. Y siempre van a escuchar, seguro habrán escuchado ya de alumnos que han pasado por urología, que ha dado siempre una mención de que comento siempre una anécdota y